Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que siempre siguen nuestro programa cada día, cada noche, llevándole a ustedes nuestros temas, pero también teniendo un invitado. Hoy tenemos un invitado especial, amigo de nosotros de muchos años, que siempre cada uno en su momento compartimos, y ese es el doctor Franklin García Fermín, ex ministro de la MESI, también fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le corre por la vena lo que es la educación, ser un profesor nato como el profesor y también político del partido, de alto dirigente del Partido Revolucionario Bueno, que estará esta noche con nosotros, el cual nos sentimos orgullosos y contentos por tenerlo aquí en la noche de hoy. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tendremos un conversatorio con una persona autorizada de hablar de educación, de política y de derecho. Bienvenido. Muy bien, gracias Flavio, Javier y a ustedes, nuestros amigos televidentes. Como siempre, agradecerles que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir con estos invitados especiales con temas de interés. El profesor es una persona nuestra. Antes de entrar antes de iniciar el programa, pues fuera del aire nos comentaba que viene con nosotros desde hace muchísimo tiempo apoyándonos, compartiendo con nosotros esos temas y esos conocimientos de interés que él tiene. El profesor en las buenas y en las malas está con nosotros. Bienvenido. Mucho o no gusto. en las malas, ¿no? Usted siempre está en las buenas. Por aquí siempre ha sido, Pero usted siempre ha estado en la buena. Sí, pero lo ponemos desde el punto de vista de cuando usted ha ocupado posiciones, viene aquí al programa. No, las posiciones no son obstáculos para usted venir a compartir, igual que cuando no lo está. No, bienvenido. Tenemos nuestra historia aquí en Tres Puntos. Así es. Sí, y sobre todo recordando amigos que en aquel tiempo pues estuvieron aquí, y algunos idos a de tiempo, como el doctor Willamo. El doctor Willamo, un hombre que ha sido jurista, siempre, o fue un amigo leal, un amigo con muchos principios y sobre todo con un nivel educativo y profesional muy alto. Un jurista. Siempre lo recordamos en su memoria. Sí, gracias. Así es. Profesor, usted tiene por ahí un hijo más literario, porque no solamente es ese. Vamos, Flavio, si te parece bien, a iniciar con la publicación próximamente de una obra literaria más. El profesor me había hablado con ese tema del libro. Le dije, profesor, venga para que lo exponga y usted pueda dar los detalles de lo que ha sido un libro que ha sido un hijo suyo, como está diciendo. Muchas gracias, para mí un honor. Debo señalar que este libro va a ser puesto en circulación el próximo martes, 28 de julio, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dos grandes poetas, ¿verdad? Dominicanos, que sobresalen, ¿verdad?, como orgullo nacional. El libro tiene como título Mi padre y las mariposas. Wow. Bueno, Las mariposas es una obra que escribió una extraordinaria escritora dominicana residente en el exterior, en Estados Unidos, apellido Álvarez, que escribió Las mariposas, refiriéndose a las hermanas Mirabal. Entonces, este libro recoge una microhistoria, porque está dirigido a rescatar la memoria histórica de mi padre, el doctor Marco Tulio García Paulino.
que le correspondió, dadas sus funciones en ese momento. Él era procurador fiscal en Santiago, los cuerpos sin vida de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz. El chofer. El chofer, vamos a decir, porque él era un vecino. Bueno, un vecino. La persona que la acompañaba. Realmente que la acompañó, él se... Sí. ¿Cómo diríamos? Él fue un acompañante. Sí, Gente de confianza. Era de confianza de la familia Mirabal y decidió acompañarle Sí, así fue. a Puerto Plata, porque es bueno siempre repetir todo esto, porque uno cree que todo el mundo lo sabe y no es así. Hay muchas personas que no saben lo que pasó y probablemente ni sepan quiénes son las hermanas o quiénes fueron las hermanas Estas Mirabal. nuevas generaciones, qué bueno que usted lo repita. hay que cultivarle y llevarle esos motivarlo mensajes. y que Claro. sepan y conozcan la historia. Bueno, pues ellas fueron a visitar a la cárcel de Puerto Plata a sus esposos. Ahí estaba preso Manolo Tavares Justo, que era el esposo de Minerva. Estaba el ingeniero Leandro Guzmán, que era el esposo, creo que de Patria, si mal no recuerdo. No, María Teresa. De María Teresa. De María Teresa. Y, bueno, al regreso fueron interceptadas por un grupo de criminales y la asesinaron a palos. Y después la montaron de nuevo en el vehículo y lo lanzaron a un precipicio Por la para cumbre de Puerto simular Plata. en la cumbre de Puerto Plata. De la cumbre de Puerto Plata, porque aquí hay una cumbre en la autopista Las Américas, Sí, no sí. la cumbre de Puerto Plata, de la carretera Puerto Plata y Santiago. La carretera Pero vieja, que es la bueno carretera señalar vieja, porque es la sí. carretera Luperón. Luperón, yo la he transitado. Sí. Que en una ocasión la transité saliendo de Puerto Plata y llegué a Santiago. Es un sitio Carretera turística, muy como se le bonita, llama. muy... Se llamaba. Sí. Sí, hay mucha belleza, Vegetación, sí. naturaleza y todo. Bueno, pues la lanzaron al precipicio y evidentemente cuando la lanzaron ya estaban muertas, vilmente asesinadas. Mi padre, pues le correspondió, frente al llamado, ¿verdad?, que había sucedido este accidente, él se preparó con la policía, lo fueron a buscar, y el médico legista y el secretario de la fiscalía. Pero también cuando él iba ya, estaba dispuesto a salir al lugar, encontró en una esquina, según mi propio padre me contó, al doctor Ambioris Díaz Estrella, Sí. que era en ese momento procurador, no, perdón, él era juez de instrucción. Sí, tuvo la oportunidad de conocerlo. Sí, Ambiori fue diputado del PRD, un alto dirigente del PRD, muchos años. Y después fue el fiscal sí, cuando sí. el juicio. Y bueno, Fefe Valera. Valera Benítez. Valera Valera Benítez. Benítez. Fue el fiscal general. Digo, porque no, fue un tribunal como nacional el que lo juzgó. Mi padre fue, precisamente en ese juicio, fue testigo, expuso como testigo después, en el año 1962. Pero esto sucedió un 25 de noviembre del 1960. Bueno, Ambiorich Díaz Estrella estaba esperando un vehículo de transporte ya en la tardecita, casi noche, para trasladarse al lugar donde él vivía, en Tamboril. Entonces mi padre le dijo: Ambiori, ha acontecido un accidente y donde han fallecido 3 muchachas, 3 jóvenes, y se dice, mejor dicho,
que son de Tamboril. Entonces Ambiori, que es de ahí, Sí. e iba para allá, estaba esperando una guaguita del concho, como le llaman, en esa época. Estamos hablando en el año 1960, 60. ¿verdad? Entonces Ambiori le dijo, no, pues yo voy con ustedes. Él era juez de instrucción y mi padre, pues muy contento que él lo acompañara. Cuando llegaron al lugar, evidentemente ya ellos no se imaginaban cómo era ese lugar y tuvieron que pedir el auxilio de los bomberos y también comprar lazos para subir a los cuerpos Sí, amarrados. Sí, subir los güeyes. Sí, cuando están allá en el fondo del precipicio, el médico legista le comenta a Ambiori y a mi papá, a Marco Tulio García Paulino, le hace el comentario, claro, Muy por debajo. muy calladito, Claro. porque eso estaba ahí lleno de guardia, con lámparas y cosas. Ya ellos habían revisado las carteras y las pertenencias y evidentemente ya sabían ¿De quién se trataba? de quiénes se trataban, que eran las hermanas Mirabal, que eran ya ampliamente conocidas en el país. O sea, había un sector Sí. de la nación dominicana, del pueblo dominicano, sobre todo los más ilustrados, que la conocían. Profesor, déjelo ahí para que esto tenga. Y vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial con su permiso, para que Correcto. usted siga con esa misma entonación, porque Excelente. está interesante la Excelente. Vamos a nuestra primera pausa comercial y continuamos con su programa en 3 puntos. Bien, con esta historia que está haciendo el profesor Franklin García Fermín, realmente renueva a muchas personas, realmente que entristece también, pero son las realidades de los hechos ocurridos para precisamente fortalecer la democracia, que son los inicios. Y muchas de las generaciones nuevas también se van a enterar de todo lo que va a ser, todos estos detalles que el profesor Franklin García Fermín como educador también lo va a dar. Pero antes de eso vamos a brindar con un Con sabroso mucho gusto. jugo de néctar estrica, que siempre compartimos con nuestras figuras principales, gracias. invitados especiales, como lo es usted, profesor, con un sabroso jugo de néctar. Gracias. Este es el cóctel de néctares, toda la fruta fresca. Aquí Salud. están todas. Gracias. Salud. Sabroso, ¿verdad? Profesor, Exquisito, como diría mi padre. exquisito. Era Sí, una correcto. frase, una palabra muy usada por él. así es. Por mi Profesor, padre. continúe con esa narrativa. Bueno, pues mi padre, el doctor Marco Tulio García Paulino, me contó que ya en el lugar ya habían revisado las carteras, las pertenencias, los cuerpos. Inclusive habían determinado que no fueron violadas. Determinaron que de quiénes se trataba. Le identificaron. Sí, que no eran unas muchachas como se pensó en principio, que eran de Tamboril, sino que eran de Salcedo, a Ojo de Agua. Ojo de Agua, y que se trataba de Minerva, una de ellas, que era ampliamente conocida. Que eran figuras. Ya era abogada, era fundadora del 14 de junio, y muchas personas las conocían. Entonces, el médico legista, en secreto, le comenta a mi padre y a Ambiorich que se trata realmente de un crimen, que no fue El accidente. el accidente, que ya él lo determinó en poco, ¿verdad? Porque después fueron los cuerpos llevados a la morgue y allí, bueno, ya hubo un experticio más detenido, amplio. más detallado, pero ya en principio, por algunas heridas que no presentaban sangre, sobre todo en un tobillo que tiene como una tela blanca, esa tela estaba blanca, se supone que
debía mancharse de sangre roja, ¿verdad? Exacto. De color rojo por la sangre. Y ya ahí le comenta, inclusive le dijo a mi padre y a Ambjorch que esa era la gota que colmaba la copa. Y fue así, ciertamente, ¿verdad? Sí, fue así. Porque este hecho acontece el 25 de noviembre del 1960. Y el 30 de mayo, Meses. sí, 6 meses después, Se da el control. se ajusticia al tirano Trujillo. Y pues fue evidente que este hecho Claro. contribuyó al desenlace que finalmente tuvo el tirano. Bueno, evidentemente que ellos no pudieron establecer en ese momento los hechos, porque eso hubiese sido, ellos también hubiesen fallecido en un accidente. También, sí, así. ¿Verdad? Aquí yo tengo, Un close-up, por favor. si pueden, por favor, la portada del libro que vamos a poner a circular el próximo martes 28 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El libro va a ser entregado gratuitamente a los presentes, es decir, que no va a estar a la venta. Y después, en la venta, ¿dónde vas a estar después, profesor? Bueno, vamos a ir a Santiago. Tú sabes que mi padre era de Santiago. Tengo allá un grupo de hermanos y lo vamos a poner a circular allá también en un evento parecido. ¿Para qué fecha? Para que la gente de Santiago que nos ve. Bueno, yo diría que sería como a finales de agosto, Muy bien. un mes después. Porque aquí será a final de julio. Sí, correcto. El 28, ¿verdad? Y evidentemente que el libro también hace, bueno, para ponernos en contexto, ¿verdad? De ese momento, ese tiempo en que sucede, ¿verdad? Ese crimen, cuando ellas regresan de Puerto Plata, evidentemente que yo tengo también que mirar antes cómo mi padre entra al Ministerio Público, que fue prácticamente también compelido por el régimen. Él se gradúa en el año 1946. Fueron sus compañeros Ramón Pina Acevedo, Machito Canto, no sé si tú lo llegaste a conocer. Machito Canto era del Ceibo, un gran jurista, y ejerció muchos años en la oficina de Ramón Pina Acevedo, ahí en la Independencia. Sí. Yo lo conocí muy joven, por supuesto, visitándolo con mi padre, tanto al doctor Pina Acevedo como a Machito Canto. Y mi padre, cuando se gradúa en el año 1946, que llega a Santiago, ya una vez, ¿verdad?, las celebraciones de ese momento, aquí en la Universidad de Santo Domingo, 28 de octubre, el presidente del Partido Dominicano en Santiago lo visitó y entonces le propuso, le informó, casi ordenó, que el jefe le ofrecía un cargo, a lo cual mi padre dijo como que lo iba a pensar, que tenía que hablarlo con su padre, y de inmediato el presidente del partido lo puso, ¿verdad? Lo etiquetó. Correcto, dijo, tenga cuidado, o sea, lo amenazó, si se quiere. Mi padre al día siguiente habla con su padre, mi abuelo, el general Santos García, que ya estábamos muy distanciados del régimen, dado que tanto mi abuelo como el general Santos García, como
un sobrino de mi padre que murió, un primo hermano mío, no lo conocí, porque murió en el 14 en la gesta del 14 de junio. Ya en esa época él estaba preso, guardaba prisión, y era como una manera del control social que tenía Trujillo sobre todos los opositores o personas que no eran adepto al régimen. Sí, correcto. Entonces, cuando mi padre habla con su padre, él le dice, no, acepta sin titubeo, inmediatamente acepta. Le dice, y ahí mi padre entra a trabajar al Ministerio Público, y por eso 14 años después a él le corresponde esa infausta función de levantar los cuerpos de las hermanas Mirabal. Pero quiero también señalar, es muy importante esto que voy a decir, porque en el libro también lo demuestro. Muchas personas han establecido que ese crimen no contó con la anuencia del dictador Trujillo, y eso no es verdad. Aquí, en ese momento, no se movía una hoja sin el control y el permiso de Trujillo. No había ninguna acción, y mucho menos una acción de esa naturaleza, que un grupo de criminales decidieran de que por su propia cuenta asesinar a esas 3 jóvenes. No, eso no era posible. Bajo el control perdón, que existía en el país en ese momento. Trujillo controlaba todo. Esta obra narra todos esos hechos. Sí, está narrado que usted acaba de aquí, decir. está explicado aquí, en términos muy sencillos. El que lo lea lo va a entender. Y por eso quiero que llegue a un número importante, sobre todo jóvenes, que puedan a la vez multiplicar lo aprendido aquí. Martes 28 de julio, correcto, a las 6 de la tarde, en la biblioteca Pedro Mir, Auditorio Manuel del Cabral, en la Universidad Autónoma. Ahí podrán recibir de manera gratuita. Y de manera gratuita van a recibir también el libro, para que queremos que lo lean, que conozcan, que esa parte, esa microhistoria quede, ¿verdad? A todos los asistentes. Ese es su segundo hijo. Porque el primero, yo recuerdo que yo, cuando ingresé a estudiar Derecho en la universidad en el 98, ese fue el Introducción libro, texto al Derecho. que me asignaron, Introducción al Derecho. Sí, lo escribimos Rosalía Sosa y yo, mi esposa. Así es. Sí. Y bueno, yo he escrito varias obras más, entre ellas un libro que escribí, que fue una investigación doctoral en la Universidad del País Vasco, la UPB, que escribí sobre la reelección presidencial, que fue mi tesis doctoral, y esa obra, voy a ver si se la hago llegar, porque me sobran algunos ejemplares. Perfecto. Y ahí es un libro un poco ya más voluminoso. Sí, tiene casi 600 páginas, porque fue una tesis doctoral. Este es un libro que, como se trata de una microhistoria, porque no es yo contar la muerte de ella, porque ya eso ha sido contado o escrito, analizado, estudiado, investigado por muchos autores. Yo me he centrado... Una recopilación de los hechos que usted lo pase. De la época, de mi padre, la actuación de mi padre, cómo mi padre llega ahí, posteriormente, ¿verdad? Lo que se vivió después de eso, porque fueron momentos difíciles, traumáticos. Entonces, es un drama que una persona... Le hace un reconocimiento a su papá, pero también hace un reconocimiento a la autora de Las Mariposas, porque incluso se escribió una obra teatral en base a lo que ella escribió
de las mariposas. Correctamente. O sea que es interesante. Vamos a irnos a la pausa comercial, nuestra segunda pausa, para continuar en los temas interesantes que siempre tratamos con el doctor Franklin García Fermín. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí con el doctor Franklin García Fermín, que siempre tienen esos temas educativos, porque con ser educador se nace. Hay mucha gente que inventa porque está buscando recursos financieros y se enganchan a ser maestros, pero cuando usted tiene la vocación, eso se nota hasta en la forma. Y el doctor Franklin García es esa naturaleza. Adelante, Javier. Profesor, yo no he leído la obra porque todavía usted no la ha puesto en circulación. Pero viendo los hechos históricos y recordando los hechos históricos, la muerte de las hermanas Mirabal fue judicializado. Sí. O sea, su padre habrá hecho algún tipo de expediente que después, 2 años después de la muerte o 1 año después. 2 años después, él tuvo que venir de Santiago a Santo Domingo, porque hubo un juicio nacional televisado. Fue el primer juicio televisado en la República Dominicana. Tienes razón, sí. Entonces, si fue como se quiso vender el régimen, que fue un accidente de tránsito, aparentemente los que levantaron los cadáveres encontraron algo porque hicieron algo judicial. Claro. Entonces, ¿eso lo guardaron hasta después de la muerte de Trujillo o fue caminando como es la justicia dominicana? Bueno, realmente los documentos originarios, evidentemente que ellos con el control, ¿verdad? Porque mucha gente habla, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Hay gente que habla de que se necesita un Trujillo. Sí. Dios mío, eso sería terrible, ¿verdad? Un régimen donde tenía el control de todo, hasta un matrimonio tenía que aprobarlo él. Un pasaporte para usted viajar, usted tenía que tener el permiso de Trujillo. Trujillo tenía que dar el permiso, él personalmente, para que usted pueda obtener un documento como el pasaporte, ¿verdad? Eso era necesario. Y usted tenía que usar influencia, gente cercana a Trujillo que hablara con él para que autorizara el pasaporte, para poder salir o viajar del país. Entonces, en el año, como bien tú lo señalas, 1962, se realiza el juicio contra los acusados que participaron en la muerte de ella, en el asesinato. Y ese juicio se celebra en Santo Domingo, pero se le da un carácter nacional y se televisa. Sí, fue el primer juicio televisado. El fiscal nacional que se designó para ese caso fue el doctor, lo mencionamos ahorita, Benítez. Sí. Valera Benítez. Valera Benítez. Rafael Valera Benítez. Sí. Y él es el fiscal, el acusador. Y mi padre, que era el fiscal de Santiago, que había sido fiscal en ese momento, también era fiscal. Porque mi padre hasta el año 1973 se mantuvo, pero ya en ese momento él era juez de primera instancia. Dígame usted, ahí, en ese espacio ahí, ¿qué presión recibió él para poder llevar un juicio que sabía más o menos por dónde andaba la línea real? Sí. Entonces, ¿cómo se comportó ese juicio, conociendo que tenía que decir y sobre todo dar una información que quizás no era la que tenía que dar? Reposa un expediente que ha sido publicado, ¿verdad? Del interrogatorio que se le practicó
a un grupo de testigos, entre ellos a mi padre en su condición de fiscal. Ambiori no, porque Ambiori, como era juez, no fue testigo. Entonces ahí mi padre cuenta, le hacen yo leí el expediente, preguntas, le hacen muchas preguntas, decenas de preguntas, y él la contesta apegado, ¿verdad?, ya a la verdad en ese momento, porque evidentemente ya el régimen había caído. De lo contrario, no se hubiese celebrado, sí, claro, ¿verdad? Porque cuando acontece ese hecho, se publica en el periódico El Caribe una breve nota, muy corta, de ese accidente. Característico de la época. Sí, como simulando un accidente parecido al que también aconteció con un hombre muy cercano de Trujillo, que fue funcionario, creo que secretario de Trabajo, un literato, un hombre muy preparado. El accidente que fue no fue en Jarabacoa, por ahí, que me cuentan, alguien que cuenta, que Trujillo estaba, Marrero Aristi, que alguien estaba en un almuerzo en el Palacio con un grupo de sus canchanchanes y personas cercanas. Entonces alguien vino y le contó a Trujillo, le secretió que Marrero Aristi había fallecido en un accidente, un simulacro también, una simulación de un accidente. Realmente fue asesinado también. Entonces Trujillo dijo, oye, ¿qué buscaba Marrero por ahí? Como que sorprendido él, cuando él sabía realmente que había dado las órdenes de cometer ese hecho, igual que la hermana Mirá. Lo publican en un periódico, en un pequeño, ahí sale el nombre de mi padre, porque fue el fiscal, ¿verdad? Que vi ese recorte, está en el Caribe, en el Caribe de esa época, claro. Y lo publicó aquí en la ciudad colonial. Hay un museo, el Museo de la Resistencia, y ahí hay una fotografía de ese recorte periodístico. Así es, profesor. Donde sale el nombre de mi padre. Así es. Profesor, entrando ya a los temas políticos nacionales, nos gustaría que usted nos ponga en contexto cómo anda la política. Usted es un hombre de la política. Sí. Bueno, en cuanto a mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, del cual formo parte de la dirección ejecutiva. Como ustedes se habrán enterado, estamos en un proceso, primero, de reforma de los estatutos. Ya se hizo una primera reforma, se llevó a una asamblea, una reunión del máximo organismo de decisión, la Asamblea Nacional Extraordinaria, y allí se aprobaron algunos cambios estatutarios y se amplió la matrícula de la dirección ejecutiva, que somos 60 y se ha llevado a 65. Y próximamente se van a escoger 5 compañeros y compañeras como miembros de ese organismo de dirección del partido, que es la dirección ejecutiva. También en los próximos, creo que si mal no recuerdo, el 8 de agosto, 8 o 9 de agosto, se va a celebrar la Asamblea Nacional Ordinaria para escoger ahí ya el presidente y la secretaría, la vicepresidencia ejecutiva, la secretaría general y otros cargos de dirección como la de organización para designarlos. Ya el compañero José Ignacio Paliza concluye su mandato como presidente del partido y la compañera Carolina Mejía. Bueno, ahí una vez electo,
el presidente, vicepresidente ejecutivo y secretaría general y otro cargo más. Entonces, se va a escoger el año que viene el candidato o candidata a la presidencia de la República. Se estaba discutiendo si iba a ser abierta o cerrada. ¿En qué quedó eso, profesor? No, va a ser con los miembros del partido, los que estén inscritos en ese momento. Creo que la matrícula debe andar a algo más de 2 millones Bien. de afiliados. Vamos a irnos a la pausa para continuar con ese tema, don profesor. Vamos arriba a publicidad y regresamos. Bien, amigas y amigos, estamos ya en la última pausa del programa, el último bloque, donde estamos teniendo una interesante entrevista con el doctor Franklin García Fermín, donde está exponiendo también lo que es el libro donde su padre tuvo una participación activa y también desarrollando los temas políticos para todos aquellos que se integran. Adelante, Javier, con tu pregunta. Profesor, como alto dirigente del PRM, está en la actitud de la militancia y la dirigencia modificar los estatutos orgánicos o se queda como está. No, hasta ahora hubo una ligera modificación, ¿verdad? No fueron profundas y se creó, por ejemplo, la vicepresidencia ejecutiva, que es como una especie de un presidente operativo, ¿verdad? Ejecutivo, sí. Sí, ejecutivo, Operativo. correcto, para asistir, o si el presidente del partido está en otras funciones, probablemente el presidente de la República, Luis Abinader, sea escogido presidente, Sí, eso se dice. pero él no puede dedicarse ahora, estos 2 años que vienen, a la presidencia Del partido. entonces lo ejercería un vicepresidente ejecutivo. Bueno, en cuanto a eso, hubo esas modificaciones. En cuanto a los miembros, la cantidad de miembros de la dirección ejecutiva, como le dije, se llevó a 65. Sí. Pero ya hay una comisión mucho más amplia que va a trabajar en la modernización de la estructura del partido y por tanto eso conlleva una reforma estatutaria. Pero ya eso con más detenimiento, con mayor ponderación, con mayor sosiego, ¿verdad? Y evidentemente que eso se va a llevar a cabo concomitantemente con el proceso de la escogencia del candidato o candidata que a la presidencia de la República, que tengo yo entendido que eso será ya el año que viene, agosto por ahí o septiembre, para presentarlo en el proceso electoral del año 2028. Profesor, usted hablaba que en un momento determinado el tirano, se había dicho que mucha gente dice, oh, se necesita un Trujillo. Y usted dice, oye, pero ¿de qué carajo? Esta gente no sabe lo que el monstruo que fue Trujillo, lo que están diciendo que se necesita un Trujillo. Y es precisamente a veces la falta de tener un orden, de tener una presión porque a veces la democracia es dañina, la gente abusa de la democracia. Entonces la gente aclama eso. Pero también vemos también como la situación que se da de deterioro en las propias políticas, los partidos políticos, en esos lineamientos, también hay otros reclamos. Yo quiero ver que sea un alofoque. ¿Qué opinión tiene usted entre esas dos posiciones? Bueno, mira, lo primero que debo señalar, y muy importante tu pregunta, porque la ignorancia, dice el pueblo popularmente, es atrevida, ¿verdad? Lo peor de un pueblo es que sea ignorancia y que no conozca su historia, ¿verdad? Es correcto. Que no conozca quién fue Trujillo, qué significó, qué implicó
cómo vivieron los dominicanos y dominicanas durante 31 años. Nosotros, gracias a Dios, gozamos de un sistema de partido que todavía es fuerte y es creíble. A pesar de que muchas personas lo critican, y no es malo que critiquen, porque siempre es bueno, ¿verdad? Las críticas son importantes, es parte de la democracia y del sistema institucional, ¿verdad? Pero aquí vivimos un sistema democrático donde la gente puede hablar con total libertad. Ustedes son un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden aquí decir lo que ustedes entiendan y crean y nadie lo molesta, ni nadie lo va a llamar, ni nadie lo va a asustar, ni amenazar. Sobre todo con la modificación del Código Penal que están arreglando ese articulado. Correcto. Estaba diferente. Bueno, ahora, la libertad no la podemos confundir con el libertinaje, ¿verdad? Porque hay gente que quiere el libertinaje, ¿verdad? Sí. Pero una sociedad no puede progresar sobre esa base. Un país no puede vivir en orden, no puede vivir en democracia, no puede vivir en paz sobre la base del desorden. Que yo hago lo que me dé la gana. Yo estoy en mi casa. Sí, es verdad. Yo puedo poner el volumen de mi equipo de música a la hora que me dé la gana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Yo lo puedo poner a todo volumen y me importa que los demás no duerman porque yo estoy en mi casa. No, espérese. Sí. Pues tiene un límite. Claro. ¿Verdad? Decía ese famoso patriota mexicano, el derecho ajeno es la paz. Es la paz. Benito Juárez, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene todo un límite. Ser presidente de la República, que hasta ahora usted puede estar de acuerdo, disentir, no le gusta, pero quienes han sido presidentes de este país han sido personas que han hecho de la política una carrera. Tienen un partido a quien deben responderle, y aun cuando el presidente de la República Dominicana es muy parecido a Dios, sí, ¿verdad? Sin embargo, ese presidente, el que sea, tiene límites que le da la Constitución y también le da el sentido común, le da la experiencia de la vida, de la política, porque la política es una profesión. Ahora, venir una persona sin criterio, sin conocimiento, sin experiencia, entonces eso podría traerle al país inestabilidad. Pero hay ejemplos en América Latina donde en muchos países, desgraciadamente, viven una inestabilidad. En Perú, y lamento tener que mencionar un país, pero en Perú acaban de elegir una presidenta, pero alguien me dijo, están eligiendo a una expresidenta. O sea, que probablemente en pocos meses la estén destituyendo, porque hay un sistema inestable. Muy inestable. Sí. Hay una constitución que no es como la nuestra. Sí. ¿Verdad? Aquí hay un presidente que fue electo por 4 años y ese presidente termina sus 4 años en República Dominicana. Y eso viene desde hace muchos años. Desde 1966, cuando ganó Balaguer. Balaguer llega al poder, ahí se gobierna, ¿verdad? Fuimos construyendo una democracia con dificultades, pero la fuimos construyendo. Pero es bueno señalar, profesor, que esa democracia del 66 tiene sus orígenes en el 63. En la revuelta del 65, claro. En la guerrilla del 63. Sí. Y a partir de esa realidad es que la democracia dominicana ya no es una joven democracia, es una democracia muy adulta que todo el mundo respeta.
Sí. Porque se ve las consecuencias. Sí, hemos tenido nuestra baja Sí. ¿verdad? Ha sido, como se dice, avanzamos y retrocedemos, pero hemos ido consistentemente avanzando. Aquí tenemos un país institucionalizado. Así es. ¿verdad? Profesor. Eso, ahora que venga un desconocido, No una bendizo. persona que no tiene, Claro. él tendrá sus... Su popularidad, su... Sí, en su ciertos mérito, sectores. pero no para ser Así presidente es. de la No, República, profesor. por Dios. Profesor, me gustaría dos preguntas en una ya finalmente. ¿Cómo valora usted, cómo visualiza que va a terminar el gobierno actual del presidente Luis Abinader? Y de igual forma también me gustaría que me toque un poco las candidaturas a nivel interno del Partido Revolucionario Moderno, que usted está trabajando por una de ellas. Mira, el presidente Luis Abinader va a dejar grandes legados a la República Dominicana. En cuanto se refiere al fortalecimiento institucional del país, la democracia, el primer presidente, yo lo comparo con Gregorio Luperón y con Juan Bosch, que Gregorio Luperón en el 1879 reformó la Constitución, pero no para él perpetuarse, sino para permitir la dinámica, continuidad de otros sí. presidentes. Y lo hizo Juan Bosch en el 63, con la reforma constitucional del 1963. Y ahora lo hace Luis Abinader. Entonces, es un legado importantísimo. Pero también en la lucha contra la corrupción, porque la corrupción entonces no la va a eliminar de un plumazo. Eso tiene que ser una construcción. Y hay países donde hay corrupción. En Estados Unidos hay corrupción, Y hay que es un corrupción. país fuerte, institucionalizado. Entonces, grandes obras. El dinero, los chelitos, son manejados con pulcritud y rinden. Mira ahora la construcción de esa gran obra ahí en La Luperón. en la La Luperón. ¿Verdad? La Luperón, Plaza más La- allá en pintura, la todo Plaza eso La Bandera. conectado, la Plaza de la Bandera, es un logro importante. Entonces, ¿quién va a ser el candidato del PRM en el 2028? Desde mi punto de vista, que lo he analizado, lo he estudiado con mucho detenimiento y cuidado y sin ningún tipo de fanatismo, va a ser David Collado. Así terminamos el programa con esa información que acaba de dar el doctor Franklin García Fermín. David Collado será el candidato del Partido Revolucionario Así Moderno. es. Profesor, siempre agradecido con usted aquí con Lo nosotros. espero el martes. próximo El martes, próximo martes. 28 de julio a las 6 de la tarde en la UAS. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, ahí estaremos. Gracias. A ustedes solo resta decirle, pásela bien, muy buenas noches. Buenas noches. Damos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.